¿Qué onda, gente? Bienvenidos a este nuevo episodio del podcast. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Nos metemos en la carta que escribió Rodolfo Walsh en plena dictadura militar en 1977. Una carta que no solo denunció todo lo que estaba pasando, sino que también le costó la vida. Sí, es de esa cosa que te quedan picando. Walsh escribió esta carta un año después del golpe del 76 y al día siguiente desapareció. Lo secuestraron. Nunca más volvió a aparecer. Y lo loco es que él lo sabía que escribir eso era ponerse la mira, pero igual lo hizo. Lo que escribió es tan claro, tan fuerte, que hasta el día de hoy sigue siendo clave para entender lo que fue la dictadura en esos años. Así que nada, hoy nos sentamos a charlar de eso. ¿Quién era Walsh? ¿Qué decía la carta? ¿Por qué es tan importante? Y sobre todo, ¿qué nos deja hoy, tantos años después de esa dictadura militar? Periodista, escritor y militante. Un tipo que no se callaba. Arrancó escribiendo cuentos hasta policiales, pero después se metió de lleno en la investigación y cuando empezó la represión se plantó. Sí, el tipo investigaba cosas re densas, crímenes, corrupción, inteligencia del Estado. No escribía para vender libros, escribía para denunciar. Le gustaba ir al grano. Encima no hablaba de un lugar cómodo. A él la dictadura lo golpeó de verdad. Le mataron a la hija, lo perseguían, vivía en la clandestinidad, usaba nombres falsos, pero seguía escribiendo igual. La parte que más me impacta, porque muchos se fueron del país y se escondieron. Y él no. El tipo agarró la máquina de escribir y le dijo que en la cara que todo lo que estaban haciendo. Y lo loco es que no lo mandó a un diario, porque en esa época estaba todo censurado. Entonces armó una especie de red y lo repartió de mano en mano, como panfleto, ¿viste? Otra época, no existía internet ni redes. Si querías decir algo así, te jugabas la vida. Y él lo hizo igual, por eso hoy estamos hablando de él. Bueno, vamos al contenido. La carta arranca fuerte. Walsh acusa a la Junta Militar de secuestrar, torturar y asesinar a miles de personas. Habla de 15.000 desaparecidos, 10.000 presos, 4.000 asesinatos, todos sin juicio, sin defensa y sin justicia. Y no lo dice en general, lo dice con detalle, habla de cómo se llevan a la gente de sus casas de noche, con autos sin patentes, de cómo los familiares no pueden hacer nada, no tienen respuestas, es muy duro. Denuncia cómo funcionaban los centros clandestinos de detención, lugares secretos donde llevaban a los secuestrados, los torturaban y después los mataban. Algunos los tiraban al río directamente. Eso que nosotros ahora lo sabemos con certeza, porque hubo juicios y testimonios, pero Walsh ya lo decía en ese momento, cuando nadie lo podía probar públicamente. Eso es lo que lo hace tan grosso. Y de otra parte clave es cómo habla de la censura. Dice que los medios están controlados, que nadie puede decir lo que realmente está pasando y que eso también es violencia, no dejar hablar, no dejar pensar. ¿Qué me quedó? Revelar un crimen, no denunciarlo, es impedir que se repita. Eso resume toda su idea. No escribía solo para contar, escribía para que no pase más. Otro que me pegó a mí fue cuando dice que todo eso pasa con el apoyo de una parte de la sociedad, como que también responsabiliza a los que miran para otro lado. Algo que no todos conocen es que en la carta también critica la economía, porque la dictadura no fue solo represión, también fue una pobreza. Sí, cuenta cómo bajaron los sueldos, cómo la inflación se fue al carajo y la mayoría de la gente no podía ni comprar comida. Mientras tanto, los ricos, los blancos y los grandes empresarios ganaban más que nunca. Habla de barrios donde los chicos se morían de hambre, donde no había hospitales, ni escuelas, ni medicamentos. Y si alguien protestaba, bueno, ya sabemos lo que pasaba. Todo eso lo hace parte de un plan. Dice que no es casual, que es un modelo económico que usa la violencia para funcionar. O sea, necesitaba que la gente tenga miedo para que no se queje. Y eso también es represión. No te mataban con una bala, pero te mataban de hambre. O te hacían vivir con miedo de perder todo. El final es muy fuerte. Walsh dice que escribe la carta sabiendo que no va a tener respuesta, que probablemente lo persigan, pero igual lo hace, porque siente que no puede quedarse callado. Y dice que es el deber de un intelectual, de un periodista. Es decir, la verdad aunque nadie lo escuche. Aunque eso signifique jugarse la vida. Tremendo. También dice que aunque maten al último militante, las causas por las que luchaban van a seguir vivas, porque la desigualdad, la injusticia no se matan con balas, se combaten con ideas, con verdad. Y bueno, al día siguiente lo secuestraron. Lo subieron a un auto en plena calle y no apareció más. Nunca se supo dónde está su cuerpo, pero su carta, su palabra se quedó. Y esa es su victoria. Porque por más que lo desaparecieron, hoy lo estamos leyendo, lo estamos recordando y estamos contando lo que él quiso contar. Hay una parte de la carta donde Walsh habla de silencio y eso es clave. No solo el silencio de los medios, sino también el de la sociedad. Esa cosa de mirar para otro lado, de hacer como que no pasa nada. Y eso es re poderoso porque te das cuenta que el silencio no es inocente, es funcional al poder. El silencio es parte de la estrategia de los milicos. Si nadie habla, si nadie se entera, pueden seguir haciendo lo que quieran.
Y lo peor de todo es que ese silencio también era miedo. Miedo a que te escuchen, miedo a que te denuncien y miedo a desaparecer. Por eso Walsh la rompe con esta carta, porque corta con ese silencio brutal. También lo dice en la carta, el que calla también es cómplice. No alcanza con no matar ni torturar. Si ves que pasa algo así y no haces nada, estás dejando que siga. Walsh nos empuja a hacernos cargo de esto, a no quedarnos cómodos, y eso incluso hoy sigue teniendo sentido. La parte fuerte de la carta es cuando habla del concepto de enemigos internos. Los militares no combatían un ejército extranjero, sino a su propio pueblo. Y Walsh lo deja clarísimo. Ese enemigo era el obrero, el estudiante, la maestra, el periodista. Y era cualquiera que pensara distinto. No hacía falta estar armado o en un grupo. Si te organizabas, si militabas, si criticabas, ya eras objetivo. Y esa lógica enferma fue la base del genocidio. Walsh la denunció sin vueltas. Lo que hace con la carta es desarmar ese relato, que justificaba la represión. Dice, no están luchando contra el caos, ustedes son el caos. Y esa frase te pega como un cachetazo, porque pone el foco en quiénes son las verdaderas víctimas y quiénes son los verdugos. Un toque al tema económico que también es tremendo. Walsh no se queda solo en lo político o en lo militar. Va más allá. Dice que el modelo económico que implementaron necesitaba represión para funcionar. ¿Por qué? ¿Cómo hacer para bajar sueldos, cerrar fábricas y echar a miles sin que haya resistencia? Con miedo, con desapariciones y con represión. Walsh lo explica así, la economía no se impulsa sola, se impulsa con sangre. Eso es lo más actual de todo, porque muchas cosas que se implementaron en esa época siguen teniendo consecuencias hoy en día. La deuda externa, la pobreza estructural, la concentración de la riqueza, todo eso empezó ahí, y Walsh lo entendió desde el primer momento. Después de escribir la carta, Rodolfo Walsh fue secuestrado por un grupo de tareas de la ESMA. Lo interceptaron en la calle, lo balearon, lo subieron a un auto y nunca más apareció. Nunca hubo juicio por su caso, nunca apareció su cuerpo. Y eso lo sabían todos. Sabían que podía pasar. Él mismo lo sabía. Y aún así lo escribió. Esa es la parte que más me impacta. Porque no se trata solo de escribir, sino de saber el costo y hacerlo igual. Eso es tener convicción. Y lo desaparecieron por una carta, por escribir. Eso te hace ver lo peligroso que puede ser una palabra cuando dice la verdad, porque a los poderosos la verdad los asusta más que cualquier arma. La carta de Walsh es, en el fondo, un acto de resistencia con la palabra. No tenía armas ni ejército. Tenía una máquina de escribir y una convicción. Y con eso desafió a la dictadura entera. Eso nos deja un mensaje que va más allá de la historia. Hablar, escribir, contar lo que pasa es también una forma de lucha. Una forma de decir, yo no estoy de acuerdo, aunque sea en voz baja. Y por eso es tan importante que hoy estemos haciendo este podcast, porque estamos usando la palabra como lo hizo él, porque estamos diciendo que no queremos olvidar, porque la memoria también se construye hablando y recordando. Uno puede pensar que esto fue hace mucho, que ya fue, pero no. Walsh todavía nos habla, nos hace preguntarnos cosas incómodas. ¿Qué hacemos nosotros cuando vemos algo injusto? ¿Nos callamos o hablamos? Y también nos muestra que las cosas no se cambian solo con gritos o también con violencia. A veces alcanza con escribir o con contar, pero eso sí, también con la verdad, con compromiso, con ganas de cambiar algo. Eso es lo que él hizo. Y nosotros, desde donde estamos, podemos hacer lo mismo. No es que tenés que ser periodista, podés ser estudiante, laburante, lo que sea. Pero si ves algo que está mal, tenés que hablarlo, decilo, porque eso también cambia las cosas. Algo re importante es que tenemos hablando de esto en una escuela, porque la escuela no es un espacio para pensar, para debatir, para no olvidar. Si no aprendemos esto en clase, ¿dónde lo vamos a aprender? El aula es también un lugar para la memoria. Porque si nos olvidamos se puede repetir. Por eso hay fechas como el 24 de marzo, por eso están los actos, los documentos y las charlas. No es solo para recordar, es para entender lo que no puede volver a pasar. Y para mí, hablar de Bosch en clase no es solo cumplir con un tema de historia, es entender que hubo gente que se la jugó por todos, que peleó con la palabra y que nos dejó un gran ejemplo. Piensan que la carta de Walsh es solo un texto más de la historia, como que algo que está en un libro viejo medio polvoriento, pero en realidad es un documento muy vivo, sigue vigente, es una fuente directa de lo que pasaba en ese momento sin filtros, sin intermediarios. Y no solo eso, es una prueba escrita por alguien que lo vivió desde adentro, no por un historiador que lo analizó después. Es como una radiografía del horror en tiempo real, y por eso se sigue usando en escuelas, en actos, en museos, en todos lados. Incluso hoy, cuando lo lees, te pega, te hace doler, te hace pensar. Eso no pasa en cualquier texto, solo con los que están escritos con el corazón y con verdad.
y por eso se estudia, se lee y se escucha una y otra vez. ¿Qué es eso? Algo que aprendemos de Walsh es el valor del testimonio, de contar de lo que uno ve, lo que pasa alrededor, aunque duela. Porque si nadie lo cuenta es como si no hubiera pasado. Y eso en dictadura era lo que buscaban, borrar las pruebas, borrar a las personas, borrar la memoria. Fue testigo y decidió hablar, no se guardó nada. Y eso es algo que nos puede enseñar hoy también, que cuando vemos algo injusto no alcanza con decir, uy, qué mal. Hay que contarlo, hay que compartirlo y hay que hacer algo. El testimonio es como una semilla, vos la plantás y en algún momento florece. Capaz vos hablas hoy y alguien lo entiende dentro de 10 años, pero lo importante es dejarlo dicho, como lo hizo él, Rodolfo. No fue lo único, claro, pero fue uno de los que más fuerte se animó. En esa época hubo muchas personas que hicieron cosas parecidas, de distintos lugares. Madres de Plaza de Mayo, periodistas censurados, cura del tercer mundo, artistas, etcétera. Ellos también pagaron con su vida, pero eso no los frenó. La valentía no siempre se mide por cuántos gritos pegás, sino por cuántos te jugás por lo que crees. Y en eso Walsh fue un referente total. Está bueno también ver que el coraje se contagia. Uno se anima porque otro se animó antes, y así se construye la historia, con actos de valor que abren caminos para los que vienen después. Y ahora la gran pregunta, ¿por qué todavía hablamos de Walsh? ¿Por qué no lo dejamos en el pasado? Porque sus palabras todavía nos interpelan, nos hacen ver que hay cosas que siguen estando mal y que nosotros también tenemos responsabilidad. Vivimos en dictadura, pero hay desigualdad, hay pobreza y hay injusticias. Y a veces también hay silencios. Cuando vemos que algo está mal y no decimos nada, también somos parte de eso. Por eso Walsh nos sigue hablando, porque él lo denunció, no murió con la dictadura. Algunas cosas cambiaron, otras no tanto, y por eso necesitamos seguir leyendo, pensando y actuando ante esto. Nosotros como jóvenes nos toca otra parte de la historia. Nos toca entender, aprender, preguntar, incomodarnos. No repetir, no olvidar, no traernos todo lo que nos dicen. Y también nos toca cuidar la democracia, que no es solo votar cada tanto, es que haya justicia, que haya memoria, que se pueda poner sin miedo. Y eso no se logra solo con instituciones, se logra con personas que se la juegan. A veces pensamos que todo está dicho, pero no. Siempre hay algo que se puede decir mejor. Algo que se puede denunciar, algo que se puede cambiar. Y si nosotros no lo hacemos, ¿quién lo va a hacer? Bueno, llegamos al final y posta fue una charla muy intensa. Hablamos de historia, pero también de presente, de Walsh, pero también de nosotros, porque esa es la idea, mirarnos en el espejo de la historia. A veces uno piensa que no puede hacer mucho, pero si algo nos enseñó Rodolfo Walsh es que la palabra tiene poder, que decir la verdad puede cambiar las cosas, que escribir, hablar, compartir no es poca cosa, es un acto de lucha. Y por eso, desde este podcast, desde esta escuela, desde nuestra edad, decimos, no olvidamos. Porque olvidar sería como matarlo de nuevo. Y nosotros elegimos recordarlo, elegimos hablar, como él. Gracias por haberme acompañado en esta charla. Ojalá les haya servido, les haya dejado algo. Y si después de escucharnos a alguien va y lee la carta, aunque sea un pedacito, ya ganamos. Porque mantener viva la memoria es también una forma de justicia. Vemos con esa frase de Walsh que ya es parte de todos. Revelar la verdad es impedir que el crimen se repita. Y ahí como ayer, sigue siendo necesario. Hasta la próxima, muchachos. Y acuérdense siempre, el silencio te hace cómplice, pero la palabra te hace libre. Rodolfo Walsh.